Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí con el segundo vídeo del día. Y es que el primero ya hemos hecho la previa de los 4 encuentros que hay en el día de hoy. Y ahora vamos a hacer la crónica de los 4 partidazos que vimos en el día de ayer. Una de las mejores tardes, yo creo, que de estos finales de temporada, porque se certificaron ciertas cosas, certificaron también sensaciones que yo ya venía presenciando y sobre todo pues se redimieron algunos equipos, ¿no?, que tenían que hacerlo cuanto antes. Vamos a hablar de cada uno de los partidos, de cada uno de los equipos y cómo les fue. Primero vamos a comentar el resultado tan positivo y dar la enhorabuena desde aquí al Villarreal, que por segunda temporada consecutiva, algo que no había hecho nunca en la historia, 2 veces seguidas, se ha clasificado a la mayor competición del mundo, la Champions League, ¿no? Una competición donde el Villarreal este año ha dejado muchas cosas que ver, obviamente, y donde el Villarreal la temporada que viene tiene muchas cosas que comentar y que contar. Así que llega a Champions con esa sensación de mucha superioridad sobre encima de muchos rivales de la liga. Le meten 5 a Levante cuando perfectamente, si hubieran querido, hubieran podido meterle 7-8. La primera parte del Villarreal fue floja, pero el Levante tras el 2-1 se fue apagando, ¿no? Vamos a comentar cómo fue el partido, vamos a comentar sensaciones y, como digo, obviamente la clasificación no es esta la definitiva es esta, si por si queréis hacer pantallazo. Pero como digo, también la tenéis en mi Instagram, por cierto. Pero como digo, esto fue pues a medida de cuando se iban jugando los partidos, ¿no? El Villarreal con este triunfo se pone 8 puntos por encima en ese momento del Atlético de Madrid. Y el Levante pues se queda a 3 aún de poder salir del descenso. Claro, el Levante quema otra bala sabiendo que era muy complicada esta de poder llevarse los tres puntos. Vamos a comentar de cómo fue el partido, de qué sensaciones me dieron y un poquito todo, ¿no? El partido del Villarreal salía con Arnau Tenas en portería, Pedraza y Alex Freeman en los laterales, Renato Veiga y Pau Navarro la pareja de centrales, centro del campo con Comesaña y Parejo, arriba con Moleiro, Nicolás Pepe, Jar Moreno y George Mikautadze. Gran partido del georgiano, que esta temporada pues no ha tenido sus mejores números, creo que lleva 15 goles, pero obviamente se espera mucho más del crack ex del Lyon y que el Villarreal desembolsó 25 millones para traer al delantero georgiano, como he dicho. Y luego, gran partido también de Nicolás Pepe, con 3 participaciones de gol, 2 asistencias y un tanto. Gran partido también de Moleiro, que se devolvió a redimir con ese golazo, al igual que Buchanan, que también marcó otro tanto. Y un Villarreal pues que sigue dando minutos a Alex Freeman, donde jugó un gran partido, dando minutos a Arnau Tenas, dando minutos a Pau Navarro, que ha jugado muchísimo esta temporada y que la temporada que viene seguramente lo va a tener complejo, teniendo a Logan Costa, Camboala, Foyt, Renato Veiga y muchos centrales por esa parcela. Y un Villarreal que, como he dicho, mereció la victoria desde el primer momento en que empezó el partido, ¿no? Pero el Levante le dio mucha guerra también, ¿no? Y hay que comentarlo. Salía con Ryan en portería. Antes de eso, hay que comentar los cambios. Salió Cardona, entró también Tomás Partey, entró Ayoce Pérez, entró Camboala y entró Buchanan. 5 cambios que, bueno, menos los de Buchanan y el de Sergi Cardona, que eran 2 cambios que más o menos son habituales. El de Tomás Partey por Parejo era más por tema de cansancio de Tomás. Y bueno, lo que quiso Marcelino es darle también descanso a Pepe Gueye y poner a Tomás para que tenga sus últimos minutos aquí en el submarino amarillo. Por parte de Ayoce Pérez, pues bueno, sin más, tampoco le voy a comentar mucho. Un Ayoce que ha bajado mucho su nivel y que entró por girar hombre por hombre. Y Camboala, pues que entró en los últimos minutos también para, pues como por así decirlo, darle un gran aplauso después de un año con muchas lesiones y obviamente con un año muy muy desastroso en su carrera, ¿no? A nivel mental. El Levante, por su parte, salía con Ryan en portería, con Toljan y Papín en los laterales, centrales con Maturro y a Matías Moreno, centrocampo con Arriaga, Ola Sagasti y Pablo Martínez, y arriba con Iván Romero, Carlos Álvarez y Carlos Espí. Un Levante que, bueno, primero comentamos un poco todo. Creo que ayer obviamente los artífices de del gran gol y sobre todo del buen juego del Levante en unos primeros minutos interesantes fue Carlos Espí, Ola Sagasti y Pablo Martínez. Todos los demás del Levante estuvieron por muy debajo de su nivel, tanto desde el portero hasta Carlos Álvarez, un Carlos Álvarez que se vuelve a romper, ahora creo que fue el tobillo, se hizo bastante daño en el tobillo, salió llorando el pobre y qué mala suerte ha tenido el canterano del Sevilla. Iván Romero ayer pues que tampoco pudo hacer gran cosa, creo que tuvo alguna internada por banda, pero que bueno, Freeman creo que tapó bastante bien.
por parte de la inteligencia de Luis Castro. No entendí cómo un partido tan clave metías a Pampín, no entendía tampoco el alinear a Arriaga, que no te hizo un mal partido, pero que se pudo ir expulsado perfectamente. Bueno, creo realmente que ayer Luis Castro salía con la mente diciendo, oye, mira, este partido va a ser complicado, jugamos contra un rival que no es para nada de nuestra propia liga, mejor perdemos este partido y que los Manu Sánchez, jugadores yo que sé, que son más habituales, ¿no? Pues tengan ese descanso, Adela lo dejamos en casa incluso y tal, y oye, que el próximo partido, que es un partido muy duro, ¿no? Que es en casa contra el Elche, es que no sé si juegan contra el Elche o contra qué equipo juega el Levante. Bueno, ahí ya demostrar lo que realmente es el Levante Unión Deportiva, ¿no? Por parte de del banquillo entró Iker Losada, que dio para, bueno, fue cambio por hombre por Carlos. Ahí cuando ya veo la lesión de Carlos y veo la entrada de Iker, pues primero, presencio que Tunde aún no está bien y luego presencio de que Levante no juega con extremos. Iván Romero es punta y Iker Losada es media punta, o sea, juega con una delantera que no es una delantera, o sea, juega con un equipo que, bueno, luego sí es verdad que Luis Castro pasó a ser una 4-1-2-1-2 con, con dos delanteros, un media punta y dos interiores y un pivote, ¿no? Pero a partir de ahí el equipo creo que el Levante también pues baja mentalmente. Entra Tundé, que vuelve a marcharse lesionado. Entra Hugo Raguber, que bueno, pues tampoco tuvo gran oportunidad. Entra también Carle Tallón, que qué nivel más bajo del camerunés. Y luego entra Roger Brugué, que hace un disparo brutal al palo y que pues por nada no termina siendo gol. Así que bueno, Villarreal, realmente daros la enhorabuena por esa consecución de ir a un año más en Champions. Y el Levante pues nada, queda lo más difícil de temporada, que es el descenso, es el tramo final y es evitar el descenso. Vamos a por el segundo partido del día de ayer, donde el Valencia cayó derrotado contra los juveniles del Atlético de Madrid. Y sí, juveniles, porque cuando veáis la alineación y los cambios y veáis quién marcó los goles, vais a quedar alucinando. Un Valencia que baja a la 13ª posición con 39 puntos, a 5 del descenso, y esperando a ver lo que haga el Sevilla en la noche de mañana. Y el Atlético de Madrid, pues que como digo, va a tenerlo bastante easy para clasificar a Champions, porque yo creo que ya prácticamente lo ha hecho, pero claramente creo que se va a quedar con la miel en los labios de poder haber competido un poco más con esta plantilla, ¿no? Como digo, vamos a hablar un poco de cómo fue el partido y vamos a comentar también qué opino yo del 11 que sacaba el Cholo y de los canteranos. Pero primero vamos a hablar de Corberán y de su equipo, que salía con Dimitrievski en portería, con Gallá y Sarabia en los laterales, César Tárrega y Pepelu, la pareja de centrales, Javi Guerra, Guido y Ugrinic en el centro del campo, y arriba con Sadik, Rioja y Ramazzani. Un Valencia que salía con los 11 más titulares. Yo tenía alguna duda de poner a Unai Núñez en ese lateral derecho y que Sarabia descansara, porque sabía perfectamente que el Atlético iba a atacar, ¿no? Y obviamente el Valencia pues le venía mejor un punto que cero, ¿no? Eso estaba más que claro, pero obviamente la afición apretaba, la afición pues quería una victoria importante en un partido muy complejo. Y al final, pues bueno, el Valencia no demuestra en ningún momento que es superior al rival. Ramachani tiene un palo muy bueno, pero que al final no es gol. Creo que fue un partido bueno de Gallá, de César, de Pepelu, de Guido, de Ugrinic. Son como cositas, ¿no? Detalles puntuales, pero el mal partido, por ejemplo, de Sadik, que no consigue darle una. El partido flojo de Rioja, de Javi Guerra. Al final, Dimitrievski también estuvo bastante mal. No pudo aportarte nada. Y luego desde el banquillo ni Diego López ni Hugo Duro, cuando entraron, pudieron demostrar gran cosa. Luego Jesús Vázquez entró por Sarabia. Y bueno, no, perdón, por Sarabia, por Gallá. Y bueno, pues es un lateral por lateral. Y para mí, pues Jesús Vázquez aún le queda mucho nivel por recorrer. Luego Danjuma entró también creo que fue por Ramazzani, y tampoco pudo jugar a nada. Y luego estaba Dani Raba, que entró en los últimos 2 minutos por Sarabia, que disparó una falta y le dio la barrera. Así que tampoco puedo comentar mucho de un Valencia que o espabila o es, como digo, como gane el Sevilla mañana, se ponen a 2 puntos del descenso. O sea, cuidadito. Y por parte del Atlético de Madrid, aquí sí que me voy a parar un poco más, porque ya digo, del Valencia, es que yo hubiera sacado el mismo 11, solamente metiendo a Unai Núñez por Sarabia, ya lo dije en la previa, pero claramente vi un equipo que no está jugando bien el Valencia, eso está claro. Y luego el Atlético de Madrid salía con Musso en portería, con Boñar y Julio Díez en los laterales, centro de la defensa con Lenormand y Lenglet, centro del campo con Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, y arriba con Nahuel Molina, Javi Morcillo, Almada y Ryan Belait, ¿no? Un equipo que, como digo, pues había 1, 2, 3,
4 canteranos, además de, pues mirar cuántos suplentes, prácticamente todos. O sea, no había un jugador que el martes seguramente sea el titular. Así que un Atlético que el Cholo sabía lo que hacía perfectamente. Gran partido, espléndido partido de la pareja de centrales del Atlético. Me encantaron mucho. Me gustó mucho también el partido de Julio Díaz junto a Obed Vargas y Nahuel Molina, que para mí ayer es que obviamente no se lleva la represalia de un buen partidazo porque se la llevan los goleadores, pero es que Nahuel Molina mete el gol que chuta desde aquí, desde poco más del centro del campo, y es que es el mejor gol de todo el mundo. O sea, actualidad el mejor gol. Pero por esto, porque se fue al palo, si no, buah. Pero bueno, es una locura cómo dispara el argentino. Como digo, el más flojo del 11, pues a lo mejor fue Ryan Belait. A lo mejor Almada tampoco tuvo su mejor encuentro. Jaime Morcillo se le ven cositas ya de jugador que puede estar la próxima temporada jugando en un Alavés, en un Elche, un equipo de mitad de zona baja. Pero como digo, por lo menos cedido. Pero como digo, el Cholo le está dando muchos minutos tanto a Morcillo como Julio como Boñar. Y eso es muy importante. Y luego hay que destacar los cambios tan arriesgados de un Cholo que venía de 0-0. Y un Cholo que dijo, mira, quiero hacerle descansar un poco tanto a Rayán. Quiero buscar nuevas cosas. Cambio a Rayán, cambio a Almada, cambio a Morcillo y cambio a Boñar. Además de a Rodrigo Mendoza. Metió a Iker Luque, gol del futbolista español. Mete a Miguel Cubo, gol del futbolista español. Aquí están dos chicos de la cantera que este año llevan 3 goles y 6 asistencias Iker Luque, y Cubo lleva 10 goles y 4 asistencias con el Atlético madrileño en Primera Federación. Saben lo importante que es una oportunidad en el primer equipo, y ayer realmente se merecen y muchas más oportunidades con un equipo que, bueno, para ellos es obviamente el club de sus sueños, es lógico. Luego entró Koke y Griezmann, lo cual no entendí muy bien porque creo que había más posibilidades de poner. Había futbolistas como, por ejemplo, no sé, otro tipo de jugador que podía, Baena, por ejemplo, 20 o 30 minutos últimos, creo que debe jugar para que se consagre su forma física, para intentar que recupere su mejor versión del Villarreal en este tramo tanto importante de la Champions. Pero ayer entra Griezmann y Koke, cambios que no entendía. Al final Griezmann hace una asistencia de gol. Y por último entra Alexka Puric, un central muy bueno, que se lesionó de los ligamentos hace un par de temporadas y ha bajado mucho el rendimiento con el B. Pero entró en los últimos segundos, en los últimos compases, para pues tener un debut más en sus espaldas del Cholo Simeone. Vamos a por el tercer partido y penúltimo del día de ayer, el Deportivo Alavés 2, Athletic Club 4. Un Deportivo Alavés que se coloca 2 puntos por encima del descenso, sigue estando a la misma distancia, pero que obviamente está a 3 de la posición 11ª, y eso pues te da a entender que la liga está obviamente más igualada que nunca. Un Deportivo Alavés que fue 2 veces por encima del marcador hasta que Nico Williams se le encendió la bombilla y dijo, aquí el Atleti este año va a Europa. Y el Atleti en estos momentos se coloca con 44 puntos en 8ª posición y con el descenso ya prácticamente sellado. Como digo, vamos a hablar de los 11, primero del Deportivo Alavés, que salía con Sivera en portería, Rebac y Ángel Pérez en los carrileros, centrales para Johnny Otto, Víctor Parada y Tenaglia, centro de la defensa, centro del campo con Antonio Blanco, Denis Suárez y Pablo Ibáñez, y delantera con Ibrahim Diabaté y Tony Martínez. Un Alavés que luego los cambios de Guridi, Guevara y Aleñán, poner a 3 centrocampistas, cambiar a un punta y poner a 2 a renovar el centrocampo, no era mala idea, pero obviamente pues te falta jugar como Lucas Boyé, te falta a lo mejor otro jugador de banda, porque a mí Caleb nunca me ha traído nada, y a Alavés a lo mejor le falta un poco más de fondo de armario, sí que es verdad, ¿no? Para la zona de ataque, digo. Pero es un Alavés que juega muy bien al principio, con ese golazo de Antonio Blanco, con el gol segundo de Tenaglia que parecía dar mucha vida, porque si ayer el Alavés... Vuelvo a repetir, si ayer el Alavés consigue el triunfo, se pone con 39 puntos y coloca a todos a un punto del descenso del Sevilla. O sea, si obviamente mañana ganando el Sevilla. Entonces es una auténtica locura lo que hubiera sucedido. Pero al final, pues para mí, unos 4 goles del Atleti que podrían haber sido evitados perfectamente, como dijo Antonio Blanco, que al final pues da perjudicado. Asistencias de Ángel y Reba, que para mí fueron claves, que ofensivamente son muy buenos, pero que defensivamente, pues sobre todo Rebac deja muchas cosas que desear. Ángel es más top en todos los sentidos. Ángel, que para mí es una de las revelaciones de esta temporada, desde su fichaje procedente de la Sociedad Deportiva Huesca. Antonio Sivera es la peor nota, con un 5, el pobre no tapó nada, no pudo tampoco evitar ningún gol, no le pongo más porque obviamente han encajado 4 tantos.
El equipo fue lo que fue ayer. Denis para mí flojo, Ibáñez no está terminando bien la temporada, Diabate poquito, Tony ayer tampoco es que hace una infinidad de cosas. Partido flojo del Alavés, que fue sucumbido por un Atleti muy decisivo en el tramo final. Que ayer el Atleti, ¿cómo salía? Salía con Unai Simón en portería, con Gorosabel y Uni en los laterales, centrales para Geray y Laporte, centro del campo con Rego, Jaureguizar y Unai Núñez, y arriba con los dos hermanos William, Iñaki Nico y Guru Z, ¿no? Lo mismo que siempre, Guru Gol. Pues ayer no es Guru Gol, es Guru Pase. ¿Por qué? Porque mete dos asistencias clave para que el Atleti se lleve el triunfo. Un Atleti que fue dominado por este hombre, por el don Nico Williams, que ayer volvió 4 meses después a marcar gol. Y no lo hizo solo, sino marcó 2 y hizo una asistencia para darle al Atleti mucha vida en esa posibilidad de entrar a Europa la temporada que viene. Otra asistencia de Yuri, que ayer cuadra un auténtico partidazo. Pero claro, tú ves el 11 y dices, ostras, sí, muy bien, pero ¿dónde están los otros goles? ¿Qué ha pasado? Y es que vienen desde el banquillo, ahora comentaremos. Gran partido de Rego, me gustó bastante. Partido también excelente de la pareja de centrales en muchos momentos. Y sobre todo, pues el partido, bueno, fue de los del banquillo. Entró Íñigo Ruiz de Galarreta para dar esa tranquilidad al centro del campo, el cual le dio más buen resultado que metiendo a Jaureguizar en el 11. Y luego, pues, tanto Areso como Adama Boiro fueron un poco más a pegadiza. Areso entró en los últimos minutos por Gorosabel, hombre por hombre, y Adama Boiro entró por Nico para darle descanso al jugador extremo derecho del Atleti para entrar un doble lateral, para doblar el lateral ahí básicamente. Y luego lo importante fue el cambio en el descanso, aparte de Íñigo Ruiz de Galarreta, que te dio ese centro del campo más técnico y más pensativo, la entrada de Ollán Sacet, que termina formando en el empate a 2, y el gol de Robert Navarro que termina en el empate a 1, ¿no? En el minuto 46, solamente salir del terreno de juego, al terreno de juego. Así que un Atleti donde ayer hay dos cosas positivas, y es el gran momento de Nico Williams en el día de ayer y los buenos cambios de un Ernesto Valverde que quiere dar sus últimas pinceladas en un proyecto que él mismo ha cuadrado en un proyectazo. Vamos a terminar el vídeo con la crónica de ese Osasuna 1 Fútbol Club Barcelona, alias vigente campeón, o por lo menos un año más va a ser el campeón de la Liga EA Sports 25-26. Un Barça que, obviamente, dependiendo de lo que haga el Madrid, que lo hemos comentado en el otro vídeo, en la previa de los partidos de hoy, pues puede proclamarse campeón. Si gana, no, se podría proclamar campeón en el Clásico, pero si pierde o empata al Madrid, pues sí que podría suceder eso, lo que acabo de decir. Sería la tercera liga del Barça en los últimos 4 años y en uno de los peores momentos económicos del club blaugrana, o sea, imaginaros. Como digo, el Osasuna ayer salió con un 11 con dos cambios, ¿no? Y es que salía con Sergio Herrera en portería, con Catena y Boyomo, Roseri y Javi Galán en la defensa, centrocampo con Moncayola, Lucas Torró y Moy Gómez, y arriba con Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir. Un Osasuna que tenía sus bajas, como por ejemplo la de no jugar a Aimar de inicio, la de no jugar Iker Muñoz, que estaba haciéndolo muy bien de inicio, Raúl Moro, que pues ahora lo comentaremos, pero que obviamente sustituía a Víctor Muñoz y no era faena fácil. Y si comentas un poco, ayer Osasuna me gusta mucho esa banda izquierda. Me gusta mucho tanto Catena como Moncayola, al igual que Moy Gómez, que para mí fue el mejor del Osasuna, quiero decirlo, y es verdad. Y obviamente, pues luego los cambios hay que destacarlos. Entra Rubén García y te marca el gol, Abel Bertón entra y también te da la asistencia. Pero pues obviamente los Osasuna ya sabemos que compitió muy bien ayer. Era un equipo que llevaba 38 jornadas, no, 38, perdón. Ya muchas jornadas seguidas sin perder, y ayer el Barça pues vuelve a recuperar un trono muy importante, ¿no? Como digo, Raúl Moro ayer para mí es el peor del conjunto de Navarra. Un Raúl Moro que venía para ser el sustituto de Víctor Muñoz en esa banda derecha, en el día de ayer, digo. Y ayer, pues como digo, no fue el mejor partido del ex-jugador del Valladolid Ajax, entre otros. Y por parte del Barça, para terminar cuando andes el vídeo, vamos a comentar del gran partido de Joan García, de Eric García, de Cancelo por los laterales, centrales con Cubarsí y Gerard Martín. Como veis, todo 8, con Gavi Pedri también un 8, con Fermín y Lewandowski también un 8, y las únicas novedades, notas que a mí son siempre las mismas, son de futbolistas que a mí no me atraen ningún tipo de alegría, como son Dani Olmo y Ronny Bargi, que, pues como digo, Dani Olmo está muy fijo en este equipo, Hansi Flick tiene un aprecio increíble, pero Ronny Bargi, que es el jugador que tiene que ganarse el puesto, que tiene que decir, oye, que yo también quiero jugar, tal, pues tampoco ayer demuestra prácticamente nada.
sin él prácticamente, no demuestra nada. Y luego, los cambios, otro entrenador más, mirad cuántos goles desde el banquillo esta jornada. Ferran, 1, 2, Raúl García, 3, 4, Jan y Robert, 5 y 6, Iker Leque y Miguel Rubio, 7, Buchanan. Una auténtica barbaridad de goles, los que se han marcado 7 goles en esta jornada, por lo menos en el sábado. Veremos el domingo cuántos goles se termina marcando desde el banquillo. Esperemos que muchos, eso está claro. Pero un Barça que con los cambios mejoró, con un Frenkie de Jong que obviamente pues llevaba el temple del centrocampo quitando a Gavi, un Rashford que entró y dio la asistencia al gol del primer tanto del Robert Lewandowski, Ferran Torres, que fue artífice del segundo tanto del 0-2, y que Araujo fue el cambio por Eric García, que se terminó marchando tocado del tobillo, y un Mar Bernal que reaparecía después de un mes, bueno, más o menos un mes, un poco menos, de su lesión, y entraba por un Pedri que ayer hizo otro gran partido el canario. Así que bueno, partido muy exacto y muy completo del Barça, donde tenía un calendario complicado en el tramo final de temporada, pero aún sigue vivo la idea de poder hacer esos 100 puntos que muy poquitos clubes han podido conseguir. Así que gente, espero que os haya encantado este vídeo. Como ya sabéis, ir a ver la previa si no la habéis visto de la jornada 34 hoy domingo, de esos 4 encuentros que nos van a dejar, como digo, hoy en una tarde espectacular. Y sobre todo, darle like, suscribiros, activar la campanita, disfrutar mucho del domingo y nos vemos en los siguientes vídeos de la semana que viene, obviamente el lunes. Un saludo a todos y chao chao.